Noroña exhibe frente al pueblo a Norma Piña. Desde el 18 de septiembre, solicitándole la información pertinente, les voy a dar copia, pues para la emisión de la convocatoria. Me parece que es parte de la resistencia que el Poder Judicial tiene a la reforma constitucional que está aprobada. ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a jueves 3 de octubre del 2024, con la noticia de que Norma Piña quiere sabotear la elección de los ministros y magistrados. Se resiste a dejar el Poder Judicial. Y es que Noroña reveló en conferencia de prensa que esta persona al servicio de los prianistas no quiere brindar información pertinente para emitir la convocatoria y llevar a cabo la elección. El senador Noroña le exhibió frente a miles de mexicanos. Lo que dijo ante los medios de comunicación nadie lo esperó. Lo que reveló es muy importante. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Lo cito para compartirles que desde el 18 de septiembre de este año mandamos a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, un oficio, aquí está el acuse, desde el 18 de septiembre, solicitándole la información pertinente, les voy a dar copia, pues para la emisión de la convocatoria. La convocatoria prácticamente ya está. Nosotros tenemos información de la estructura del Poder Judicial, pero hay alguna información detallada que es necesaria para la convocatoria. Todavía contamos con un plazo de 10 días para la emisión de la convocatoria. Ayer se apersonó Rubén Cayetano, exdiputado federal y secretario técnico de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y lo atendieron como pequeño afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no reciben ni siquiera en las oficinas, en el interior, afuera. Y le dijeron que tenían por ley 15 días para responder, 15 días hábiles. O sea que según ellos les quedan 6 días hábiles todavía. Entraría dentro del plazo para emitir la convocatoria, pero me parece lamentable. Yo ayer no tenía esta información, si no habría aprovechado. Ahí estaba la ministra presidenta. Presidente es correcto también, pero bueno, le haré caso a mi compañera presidenta, Norma Piña, y que por cierto la tratamos muy bien, con respeto a su investidura, y le habría dicho que había esta preocupación de que no han respondido todavía. Entonces, pues me parece un asunto que es de interés público compartirlo, y que, pues las cosas como son. Me parece que es parte de la resistencia que el Poder Judicial tiene a la reforma constitucional que está aprobada, y que si alguna duda tenían, porque andaban especulando que le había dejado una de tiempo el compañero presidente López Obrador a nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ella no compartía, categórica fue ayer en sus discursos, tanto en la toma de posesión, toma de protesta, como en la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México, en el sentido que la reforma del Poder Judicial no solamente va, sino es una de nuestras prendas de orgullo para el mundo en cuanto a sumar al Poder Judicial a la definición democrática de sus integrantes por parte del pueblo de México a través del voto universal, secreto y directo. Entonces, en resumen, lo que le estoy diciendo es que el Poder Judicial se niega
a entregar la información que tiene que entregar. Está dando respuestas burocráticas, está poniendo obstáculos, y si nada pudo parar la reforma al Poder Judicial, no será hay una palabra para definir la reticencia, digámosle así, la reticencia del Poder Judicial, no será la reticencia lo que hará que no se instrumente la reforma, porque el primer domingo de junio del 2025 se elegirán por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Eso es lo que quería compartir con ustedes y estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Buenos días, presidente. Preguntarle, ¿esto podría retrasar? Lo que ustedes le están pidiendo a la Corte es información que va a contener la convocatoria, sí. Y si esta falta de información podría retrasar la convocatoria para la elección judicial, o cómo van a hacer para tener los insumos que necesitan pues para lanzar esa convocatoria, sí. Si es que se trata de esa información relacionada directamente con ello. Esa es una primera, a ver, sí. Si me la responde. Sí, claro. A ver, la información hay parte que es pública, o sea, el número de cargos que hay en la magistratura, el tipo de cargo, la persona que es la titular. Hay cosas que no son públicas. Si esa persona ha decidido participar en el proceso electivo o desiste y se retira. Esa información, si no hay manera de que nosotros la conozcamos, esa la tiene el Consejo de la Judicatura. Si no dan esa información, no se emite la convocatoria, se retrasará de ninguna manera. La convocatoria se emitirá en tiempo. Lo que yo estoy planteando es que hay reticencia del Poder Judicial y que siguen en una actitud, pues de, ¿cómo lo podríamos llamar? Sí, reticencia, ya lo dije. Pues no insubordinación, digamos que no sé, que les pasa como a los enfermos terminales que no quieren darse cuenta, que por más que tienen el diagnóstico, que tienen los exámenes, que tienen todo y la negación que hay frente a las situaciones muy fuertes, ¿no? Y ya el médico ya les dijo que ya se lo, y de todos modos dicen, se enojan con el médico porque piensan que pues que no es así. Entonces, hay una revolución en el Poder Judicial y ellos han seguido con una postura como si fuera un asunto que estuviera en su mano detener, y no lo está. Hace rato que está claro que no lo está. Yo hago público esto pues porque me parece incorrecto que no entreguen la información o que estén siendo remolones en la entrega de la información. Tienen que entregarla, y si se toman los 15 días, seguimos en tiempo para emitir la convocatoria, pero me parece incorrecto. ¿Los llama a que atiendan? Pues sí, no creo que no puedan entregarnos esta información, que es una información bastante sencilla, e inclusive, como dicen los mismos abogados, suponiendo sin conceder que ellos no sepan si alguna persona juzgadora va a participar o no en el proceso, pueden responder eso. Tampoco es que afecte la convocatoria, porque tienen pase directo todas las personas juzgadoras, y hay un tiempo para que determinen su decisión, y el INE considerará su participación o no, dependiendo de que haya sido ratificada o no. Entonces eso tampoco implica mayor dificultad. Presidente, y también preguntarle, en segundo término, hay expresiones desde los trabajadores que están en paro en el Poder Judicial que manifiestan su solicitud al legislativo, a ustedes los legisladores, para que les permitan colaborar en las leyes secundarias que están pendientes. ¿Existe esa posibilidad, existe esa voluntad del legislativo de que ellos puedan participar?
Gracias. Pues depende. Si toman como el pleno de la Cámara de Senadores, no los veo muy colaborativos. Si se siguen negando a la instrumentación de la reforma al Poder Judicial, no los veo muy colaborativos. Si siguen en paro cuando deberían estar haciendo su función y les siguen pagando su salario, pues no los veo muy interesados en las leyes secundarias. Los veo interesados en descarrilar el proceso de elección de las personas juzgadoras. A mí me parece que para que los podamos tomar con seriedad, y los hemos tomado con seriedad todo el tiempo, pero si de verdad quieren sentarse en una mesa, pues que den muestras de que tienen interés, que regresen al trabajo, que impartan, que hagan su tarea, que nos hagan llegar. Les he dicho insistentemente las veces que yo he platicado con trabajadores, trabajadoras del Poder Judicial, dennos por escrito sus preocupaciones y por escrito se las respondemos. Ayer nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a insistir, tienen sus derechos garantizados. Y la respuesta sigue siendo el paro. Bueno, a mí me parece que se está pues mandando un mensaje equívoco en todo caso. Antes. ¿Qué tal? Buenos días todavía. Tardes, perdón. Así andaba yo. Volviendo al asunto de esta respuesta o la falta de respuesta que es el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura que preside Norma Piña. ¿Estarían violando la ley? Porque en uno de los transitorios, que no recuerdo ahorita cuáles, decía expresamente que la del Consejo tenía que entregar en un plazo perentorio. Sí. La lista de vacantes de los que, sobre todo vacantes. Exacto. Y que eso es fundamental. Usted dice que la convocatoria puede salir, pero si no saben cuántas vacantes hay, eso sí sería, a lo mejor, creo yo que sería un inconveniente para poder lanzar una convocatoria en los términos exactos que se requiere. Sí, ellos dicen que no están negándose a entregar la información, sino que tienen 15 días hábiles para responder. Pero nosotros tenemos un mes para emitir la convocatoria, entonces que ellos se tomen 3 semanas para responder, pues es un exceso. Entonces hemos estado insistiendo en que den la información antes. Si la dan en el plazo que ellos tienen, alcanzamos a sacar la convocatoria. Lo que yo estoy compartiendo con ustedes es un ejemplo más de la resistencia que tiene el Poder Judicial a la instrumentación de la reforma, que es un hecho incontrovertible. Y por otra parte, hay otro juez que de nueva cuenta insiste en conceder amparos, ahora para que el INE no lleve a cabo el proceso que se requiere para la elección de jueces y magistrados. La ahora senadora con licencia Godoy decía que había que, por lo pronto, mandar al Consejo de la Judicatura la petición de que se investigue el acto de esos jueces que están violando la ley y que el Congreso tendría que hacer su parte. Estaremos hablando de juicio político a lo mejor. ¿Ustedes han pensado en tomar medidas contra esos jueces que deliberadamente están violando la ley? Yo los mandaría a recursar la escuela judicial que tanto presumen, porque no hay nada que pueda detener un proceso electoral. Eso lo conoce el militante de base que haya participado mínimo en un proceso electoral. No hay es un poco como con las cosas fiscales, que te pueden otorgar un amparo, pero eso no detiene el proceso y tú tienes que pagar tus impuestos igual, y en todo caso después, si se acredita que tenías razón, te lo regresan, que eso tampoco sucede muy comúnmente. En materia electoral no se puede detener. El proceso es porque cualquier modificación generaría incertidumbre de las partes que están en contienda y por lo tanto no hay manera. Entonces ese juez no tiene ni la más remota idea de lo que es un proceso electoral. Y ellos mismos han insistido, quienes han criticado la reforma al Poder Judicial, que se necesita gente que conozca de la materia. Entonces, ¿cómo puede un juez de no sé qué especialidad emitir una resolución de carácter electoral? No tiene facultades.
Hay un órgano específico para eso, que es el Tribunal Electoral. El único, que tampoco puede detener, pero el único que tiene facultades en la materia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, son, pues ahora sí, como se dice popularmente, para el abogado, y algunos medios le dan una difusión como si eso fuera sólido y como si fuera serio. No tiene ninguna relevancia, la verdad queda... Qué fuerte, queda para el anecdotario, pero no tiene ninguna implicación para el proceso. Pues francamente me parece ocioso, pues si ya se van, ¿para qué los llevamos a juicio político? Presidente, hoy la presidenta Sheinbaum decía que la convocatoria iba a ser publicada el 15 de octubre. ¿Esa es la fecha final? Fíjate que qué buena pregunta me haces, esa es la fecha final, no lo sé. Un mes, sí, un mes. Sí, pues sería más tardar. Nosotros tenemos, pues no tenemos, lo he comentado aquí varias veces frente a las preguntas, que no tenemos necesidad de plantearnos un plazo. El plazo está establecido y si decidimos antes publicarla, pues lo haremos. En este momento... justo estamos comentando que puede ser que utilicemos todo el plazo en la medida que el Poder Judicial esté reticente a entregar la información y la entregue hasta el último momento, usando sus 15 días hábiles. Senador, como presidente de uno de los poderes, en este caso del Legislativo, le pediría a la presidenta del Poder Judicial que cese este retraso, esta dilación, esta reticencia, como usted le llama, para cooperar con la reforma. Voy más lejos. Ayer yo no habría hecho esta rueda de prensa si ayer hubiese tenido esta información, porque hubiese, ya lo dije aquí, aprovechado para comentarlo ahí personalmente con la ministra presidenta de la Corte. Hoy me estoy enterando por la mañana y me parece delicado y por eso decidí hacerlo de su conocimiento. Yo creo que lo que ayer sucedió es muy positivo. ¿A qué me refiero? A toda la ceremonia, a la concurrencia de los poderes, a la realización de la ceremonia de manera republicana, al planteamiento de puntos de vista que aunque se tenga diferencia, pues se escuchan con respeto, porque no quiere decir ni que el Poder Judicial ni que un sector del Poder Legislativo estuviera de acuerdo con lo que ha planteado nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero la posición mayoritaria es esta y fueron respetuosos de la posición mayoritaria. Yo creo que valiera la pena seguir en ese esfuerzo y sí llamaría al Poder Judicial a que pues dejaran de resistir, que no tiene sentido. Están en su derecho, sí, siempre que no incumplan con sus responsabilidades. Y yo creo que viene ya un tiempo largo que el Poder Judicial está incumpliendo con sus responsabilidades. Y me parece una irresponsabilidad. Sobre todo por el gesto que tuvo ayer la presidenta de saludarla y de reconocerla como parte de uno de los poderes. No, bueno, la reconocemos siempre. O sea, podemos tener diferencias, pero eso no quita. Fíjense, vuelvo a insistir, hubo un foro, el primero, donde estuvieron todos los ministras de la Corte y la presidenta. Y una compañera quiso protestar ahí. Yo fui uno de los que me paré a evitar la protesta, porque la habíamos invitado a nuestra casa y maltratarla pues era un despropósito. O sea, yo creo que nosotros debemos respetar la investidura, contrario a lo que algunas personas legisladoras de la oposición piensan, que porque te dedicas a acciones públicas, a la vida pública, cualquiera tiene derecho a faltarte respeto y hasta físicamente. Yo creo que no. Yo creo que nadie tiene derecho a eso, sea cual sea tu profesión. Gracias, senador. Yo quisiera preguntarle, públicamente ya conocemos que son dos suspensiones, pero si nos pudiera dar el número exacto de suspensiones que ha recibido el Senado de la República para el tema de la reforma judicial y suspender. No tengo ni idea. Eso lo maneja el área jurídica y no tiene ninguna relevancia. No es ningún asunto serio.
todos los jueces que han estado emitiendo esas sentencias no tienen el mínimo conocimiento del proceso legislativo, no tienen el mínimo conocimiento del proceso electoral y no tienen el mínimo conocimiento del marco constitucional. Qué fuerte que en manos de gente de esa naturaleza esté la impartición de justicia, y no estoy hablando de todas las personas juzgadoras, sino de las que emitieron esas pseudo sentencias. Bueno, entonces entiendo por su comentario que su presidencia no va a acatar ninguna de estas suspensiones, para tenerlo claro. Entiendo por tu pregunta que no entendiste lo que dije. No, yo quiero que usted me diga si Yo va a haber un te desacato, estoy respondiendo que no entendiste lo que dije, porque estoy diciendo muy claramente que no hay recurso para detener una reforma constitucional, y no hay recurso para detener un proceso electoral. No existe. O sea, yo quiero que algún especialista en derecho me demuestre lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Yo soy sociólogo, tengo algunos años en el Poder Legislativo y sé perfectamente que no hay o sea, yo creo que inclusive los medios que están diciendo ya se detiene la reforma, hay un amparo, están dando, pues están engañando, están faltando al más elemental sentido de la responsabilidad en el manejo de la información, porque, bueno, estuvieron haciendo inclusive, ahora le dicen memes a las caricaturas, ¿no?, cuando son en las redes, diciendo ya acaba de detener la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un juez, hasta que no inviten al rey de España, y otro acaba de determinar que no salga el sol por la mañana, porque, o sea, pues de ese nivel de ridículo están las sentencias que están emitiendo, pues deben ser serios, y si nosotros estamos diciendo algo que no es serio, pues un medio debería decir, hey, aquí me parece que esto está siendo no responsable. Oiga, en el tema de esto que dice usted, que pidieron esta información sobre el número de cargos y tipos de cargo a la Corte, le quiero preguntar, ¿no es esto un indicativo de que no hubo un diagnóstico previo, digamos, de la reforma judicial, porque no se sabe pues cuántos son los cargos con exactitud que se van a renovar y esta información que está pidiendo? Justo también lo dije, la información la tenemos, pero me parece que lo correcto es pedirla oficialmente. O sea, a ver, inclusive lo comenté al principio, no sé si no habías llegado, comenté que buena parte de la información es pública y que había parte, por ejemplo, si una persona juzgadora va a participar o no en el proceso electoral, pues eso no lo podemos saber. Eso no sé si sea falta de preparación nuestra. Ciertamente, adivinar el pensamiento de la gente todavía no llegamos a tanto, pero la otra información que es pública sí la tenemos. Así es, familia de Nota del Cambio. ¿Qué opinan de esta información que dio a conocer Noroña? Norma Piña sigue sin comprender que las cosas ya cambiaron. Tomó muy malas decisiones y todo se vino abajo cuando se reunió con Alito Moreno. Dejó ver de qué lado estaba. Le estaba sirviendo a una minoría que siempre ha visto por sus propios intereses. Nadie está contento con el trabajo que ha desempeñado en el Poder Judicial. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.